que me salvó y me rescató. Un momento ahí dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús, te doy gloria, gloria.
hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Espero que esté muy bien cada uno de ustedes. Y bueno, quisiera compartir hoy día la palabra del Señor ahí en el Salmo número 84, verso del 1 al 12, ¿sí? Para que usted también pueda buscarlo ahí en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuerte cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichosos el hombre que en ti confía. Cuenta la historia, hermanos, de un niño que le pide a sus papás de poder salir a pasear durante el fin de semana, a un mall o a un lugar, ¿cierto?, donde generalmente las familias salen los fines de semana, ¿ya? Y bueno, esto se les hizo costumbre, ¿no?, de estar saliendo permanentemente y ya se dieron cuenta de que era momento de que comenzaran a volver a la iglesia, y ese niño, ¿cierto?, le dice: papá, no quiero volver porque en la iglesia yo me aburro. Entonces le costó mucho que nuevamente llevara a ese niño a la iglesia, ¿no? Y ese término, ¿cierto?, me aburro en la iglesia, yo lo he escuchado en muchísimas oportunidades. Lo he escuchado de jóvenes, lo he escuchado de niños, también de adultos, hermanos. Como que si la iglesia fuera un lugar donde nosotros debiéramos ir a entretenernos, ¿no? Como que debiera ser un lugar donde fuera un lugar de esparcimiento, un lugar de recreo para nosotros. Y la verdad las cosas, hermanos, es que la iglesia, venir al templo del Señor, la casa del Señor, es mucho más que eso, ¿sí? Y hay muchos que se equivocan, ¿no? Y claro, se aburren porque de alguna forma su actitud no es la correcta para venir a la casa del Señor. Y es por eso que ellos dicen que se aburren, ¿no? Porque es aburrido. Pues por eso, hermano, que hoy día que he querido presentarles, ¿cierto?, este texto, ¿cierto?, este tema, que se llama Feliz de estar en tu casa, Señor. Feliz de estar en tu casa. Y yo quisiera compartirle ahí en el Salmo 84, ¿no?, algunas reflexiones acerca de este Salmo, ¿no? Salmo 84. Y lo primero que tenemos que, ¿cierto?, hacer para no aburrirnos en la casa del Señor es venir, ¿cierto?, con la actitud de amar la casa del Señor. Cuando amamos la casa del Señor, ¿cierto?, no hay aburrimiento. Es por eso que el salmista dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Podemos amar la casa de Dios, hermanos, podemos amarla. Es posible amarla, ¿no? Es digna de ser amada, amable. La casa de Dios, ¿cierto? Si puede ser amada, entonces nos debemos hacer la pregunta: ¿cuánto nosotros estamos amando la casa de Dios? ¿Estamos realmente adorando a Dios y amando su casa? Y es una expresión, ¿cierto?, de esto de cuán amables son tus atrios, Señor. De alguna forma es una expresión de alguien que está teniendo una relación muy profunda con Dios en ese lugar. Y nos da a entender, ¿cierto?, de que es posible tener una relación personal e intensa con Dios en su casa. Jesús, sus mejores mensajes los dio en el templo, ¿sí? Muchas sanidades las hizo en el templo. El templo es un lugar muy importante en la palabra del Señor,
donde nosotros debemos estar. Y esto para la gente de afuera, ¿cierto, hermano? No, ellos no lo entienden, no lo entienden. Y por eso dicen, claro, nos aburre ir. Pero la palabra del Señor ahí en Corintios, ¿cierto? Capítulo 2:14 dice que para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque dice que son locura. No las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Nosotros que conocemos al Señor, hermanos, y tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, las podemos discernir, ¿cierto? Con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. La casa de Dios, hermanos, es un momento muy especial y ha sido especial para mucha gente. Como yo les decía, en la vida de Jesús, el templo fue algo muy importante, en la vida de David fue algo muy importante, ¿no? En la vida de muchos de los escritores bíblicos, el templo fue un lugar muy importante y relevante para la vida de cada uno de ellos. Y si lo vemos por mi parte, por ejemplo, yo en la casa del Señor fui donde yo conocí al Señor, donde yo recibí al Señor por primera vez. Fue en la casa de Dios donde yo me casé, ¿no? Donde me casé con mi esposa, ¿cierto? Fue en ese lugar donde estaba toda mi familia. Fue en la casa de Dios donde yo también presenté a mis hijos una vez que ellos nacieron. Fue en la casa de Dios donde yo celebraba mis mayores logros, ¿cierto? Cuando me titulé de la universidad o cuando hicieron varias cosas, ¿no? En la casa de Dios es donde lo celebré. En la casa de Dios también he estado durante mis tristezas, ¿no? Mis tristezas. Hace poquito tuve una tristeza con la pérdida de mi mamá y fue aquí, en esta casa de Dios, donde yo pude orar a Dios, ¿cierto? Y clamar por ella y pedir fortaleza del Señor, ¿no? Fue en la casa de Dios donde también he desarrollado mis talentos y los dones que el Señor me ha dado, el don pastoral. Es aquí, en la casa de Dios. Es en la casa de Dios, hermano, donde yo puedo afirmar, yo he pasado los mejores días de mi vida. Es en la casa de Dios. Cuánto amo la casa de Dios, así también como el salmista lo dice, hermanos. ¿Tú amas realmente la casa de Dios? Es un lugar que debemos amar con todo el corazón. Y el salmista hace referencia al templo de Jerusalén como un lugar, ¿cierto?, en el cual él se sentía confortable, amado, protegido. Ahí en Génesis capítulo 28, ¿cierto? Dice ahí Jacob, ¿no? Dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sí? Tuve miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, hermanos. Casa de Dios, estar en la casa de Dios es estar en la puerta del cielo. Qué importante, hermanos, ¿cierto? Jacob no estaba en un templo, estaba en un lugar donde él tuvo una experiencia, ¿cierto?, con el Señor, una experiencia profunda, donde se encuentra ahí con el Señor y él dice, esto es casa de Dios. Y este lugar, hermanos, ¿cierto?, que nosotros frecuentamos una vez a la semana, es un lugar donde, ¿cierto?, tenemos que sentirnos confortados, amados, queridos, protegidos por Dios. Es un lugar donde, ¿cierto?, Dios habita en su casa. Por lo tanto, no debemos olvidarlo. Pero también, por otro lado, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar y proteger nuestro templo, que es nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es por eso, hermanos, que debemos, ¿cierto?, saber de que el templo ahora no son edificios, sino somos personas. Las personas son los verdaderos templos del Espíritu Santo. Pero aún así, hemos apartado, ¿cierto?, para Dios un lugar en que lo hemos santificado para reunirnos, para poder juntarnos, adorar juntos, alabar juntos, ¿cierto? Y glorificar a Dios juntos. Y ese lugar, Dios también se sienta en ese lugar y toma posesión de ese lugar. Debemos sentirnos también entonces en este lugar, hermanos, así como se sentía Jacob, ¿no? Esta es puerta del cielo. Hermanos, están en las puertas de la casa, en nuestra casa. Somos los hijos de Dios y estamos en la casa de Dios. Y por lo tanto, hermanos, Jehová de los ejércitos habita en ella. Él nos da la pelea, Él da la pelea por nosotros, hermanos, así que sintámonos protegidos por Él. En segundo lugar,
en el versículo número 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. La expresión esta que dice ahí ardientemente, hermanos, significa, ¿cierto?, una intensidad grande. ¿Qué significa? Que el anhelo es demasiado grande. Anhela ardientemente. Algo está pasando dentro de la vida del salmista, algo está pasando, es un anhelo tan grande, ¿cierto? Es un deseo de adoración tan grande que la única forma, ¿cierto?, que lo podemos definir es como nos dice ahí en Juan capítulo 4, verso 24, ¿cierto? Es una adoración en espíritu y en verdad, ¿sí? Cuando hay un anhelo, deseo grande, no hay aburrimiento. Cuando hay un anhelo, un deseo, un grande, cuando queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, no da espacio para el aburrimiento y estamos felices en la casa de Dios. Estamos felices, es una expresión, ¿cierto?, que sale del alma, del anhelo, ¿cierto?, de estar en su presencia. Hay un ejemplo bíblico, ¿cierto?, ahí en Jueces 20:26, donde dice, subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios. Lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron en aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí podemos encontrar muchas cosas, hermano, ¿cierto? Nosotros venimos todos los domingos, ¿cierto? Hace 3 meses ya no nos reunimos, pero cuando veníamos todos los domingos a la casa de Dios, venimos con cierta actitud. Y aquí, en este pasaje bíblico, nos muestra, ¿cierto?, cuál sería el ideal de actitud que nosotros debiéramos tener. Dice, y subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios, y fueron a la casa de Dios. El santuario donde estaba la casa de Dios estaba en un lugar alto, estaba en una colina, y por lo tanto, para poder llegar ahí, había que subir, y subir, yo no sé si a usted le cuesta subir un cerro o subir algo importante, ¿no? Pero es un sacrificio, hermanos. Venir a la casa de Dios, de alguna forma, a veces para algunos es un sacrificio, ¿no? Y para algunos lo es más, porque algunos vienen caminando, otros vienen de muy lejos, ¿no? Y por lo tanto, hermanos, venir a la casa de Dios, aunque sea un sacrificio, tenemos que hacerlo con alegría. ¿Sí? Venir con alegría. Ellos subieron, dice, todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios. Y ahí en ese lugar, dice, lloraron. Hermanos, se derramaron delante del Señor. Se sentaron allí, se sentaron ante la presencia de Jehová. Adoraron a Dios, estaban en su presencia, estaban en una actitud, ¿cierto?, de adoración, de reflexión de su palabra. Y dice que ayunaron aquel día y lo hicieron hasta la noche, o sea, no estaban pensando mucho en el horario, que tengo que irme o que me quedo vivo muy lejos. Ellos estaban en una actitud de adoración, y dice que ahí ofrecieron holocausto, ofrecieron ofrendas, ofrecieron, ¿cierto?, delante de Jehová. Ofrecieron, hermanos. ¿Qué ofrenda traemos? ¿Cierto? Nosotros podemos traer una ofrenda monetaria quizás, pero también debemos no solo traer una ofrenda monetaria al Señor, también nuestros diezmos, nuestras primicias, ¿cierto? Todo lo que el Señor de lo que el Señor nos da, apartar algo, ¿cierto?, para el Señor. Pero también tenemos que traer una ofrenda de alabanza, una ofrenda, ¿cierto?, espiritual al Señor. Nuestro corazón tiene que estar en esta actitud, ¿cierto?, de adoración. Y Dios quiere corazones que le vengan y le entreguen, ¿cierto?, el 100%. Así como vino esta viuda y dio 2 monedas, 2 pequeñas monedas blancas, ¿cierto?, que era lo único que tenía. Y cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿cierto?, ¿quién había dado más? Esta mujer es la que dio más, porque lo dio todo. Así también nosotros, hermanos, cuando vengamos a la casa del Señor, démoslo todo, demos todo nuestro corazón, ¿cierto? Démoslo en espíritu y en verdad, nuestra adoración verdadera, nuestra adoración sea genuina, ¿cierto? Y no solo una presencia física. Es por eso, hermanos, que ahí al finalizar este versículo dice, mi corazón, ¿cierto?, y mi carne cantarán al Dios vivo. Mi corazón, hermanos, aquí está hablando del alma, ¿no? Que cuando nosotros hacemos algo para Dios, tiene que ser de verdad del alma. Si lo vamos a hacer de mala gana, si lo vamos a hacer, ¿cierto?,
pensando quizás en que es muy largo o me estoy aburrido, ¿cierto, hermano? No, 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 esa es una actitud, ¿cierto?, que no tenemos que tener. Dice que aquí tenemos que hacer con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro ser, con mi carne, es decir, con todo mi cuerpo, mis emociones, todo, hermano. Cantarán al Dios vivo, hermanos. Nosotros no estamos alabando y adorando a un Dios muerto, ¿cierto? Cuando venimos a la casa de Dios, ¿cierto? Los que vienen a adorar a un Dios vivo no se aburren, no se aburren porque saben que están de la presencia del Dios Todopoderoso. Más aquellos, ¿cierto?, que no conocen a Dios, sí se aburren, obvio que se aburren, porque no saben delante, ¿cierto?, de quién están, delante de la presencia del Dios vivo. Y cuando le cantan a ese Dios vivo. En tercer lugar, hermanos, en el versículo 3 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, ¿cierto? En el versículo número 3 dice esto, ¿no? Ahí el salmista, hermanos, hace una comparación, ¿no?, con los pájaros que ve volar cerca de la casa y hacen nido ahí en el templo de Dios, ¿no? Cómo esta comparación es tan hermosa, hermanos. Ellos dicen que los gorriones hacen nido, que las golondrinas se paran allí, ¿no? Ponen ahí sus huevos, ponen sus polluelos. Hermanos, si hay espacio para los gorriones y hay espacio para las golondrinas, cuánto más para los hijos de Dios y para todo aquel que quiera venir a su casa. En la casa de Dios hay espacio para todos, hermanos. Hay espacio para todos. Y si no lo hacemos, si no hay espacio físicamente, lo hacemos en el espacio, hermano. Siempre en la casa de Dios tiene que haber espacio para todos. En Hebreos capítulo 12, 28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hermanos, tenemos que estar inspirados en la gratitud que debemos tenerle a Dios. Yo estoy muy agradecido con el Señor, con todo lo que Él ha hecho en mi vida, ¿cierto? A pesar de que ha sido muy duro este tiempo de pandemia, también en lo familiar ha sido también muy terrible, pero yo le agradezco al Señor porque Él nos fortalece. Y tenemos que venir con esa actitud de gratitud al Señor y temor reverente. Es por eso, hermanos, que tenemos que ser como este salmista, que él respiraba, ¿cierto?, gratitud, respiraba confianza, paz en su casa, hermanos. Y donde los pajarillos hacían cierto nido, él también hacía morada delante del Señor. En Éxodo capítulo 25, 8 dice que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Dios también quiere morar en medio de su pueblo. Y en cuarto lugar, hermanos, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, dice el versículo número 4. Dios, hermanos, tiene una tremenda bendición para tu vida, ¿cierto? Para aquellos que aman su templo, para aquellos que vienen al templo a adorar en espíritu y en verdad. Les irá bien en la vida, les irá bien. Dios anda buscando adoradores. Quienes llegan al templo, ¿cierto?, con esta actitud, ¿cierto?, son personas redimidas, son aquellos que han sido salvados, ¿cierto? Es imposible que un mundano que no conoce al Señor, que no ha tenido una experiencia de adoración, pueda venir a gozarse en su presencia. Es difícil, hermano. Es por eso, ¿cierto?, que somos nosotros los llamados. Los que adoran somos llamados a ir a buscar a nuevos adoradores. Dios anda buscando adoradores, gente, ¿cierto?, que no le adora, que sí le adore. Y por eso, hermanos, tenemos que hacer, ¿cierto?, de nuestro culto una experiencia de adoración para que ellos también le conozcan. Así que, hermanos, como dice el Salmo 26:8, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y en el lugar donde habita tu gloria. Así dice el Salmo 26:8. Qué hermoso, hermanos, llegar a la casa de Dios, llegar con esta actitud de amar, ¿cierto? Amar y buscar la gloria de Dios en mi vida. Así que, hermanos, como conclusión, ¿estás aburrido a veces de la casa de Dios? ¿De venir a la iglesia, de congregarte?
Yo sé que a lo mejor más de alguna vez a lo mejor te has sentido así, ¿sí? Yo también a veces me he sentido así, hermano. Y es porque no estamos teniendo una experiencia real de adoración. Los que tienen una experiencia real de adoración, los que vienen a amar, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, no se aburren, ¿cierto? Y aunque sea más de lo mismo, aunque vean que todos los domingos es lo mismo, ellos en su interior saben un culto racional, como dice el libro de Romanos, culto racional. Nuestro culto es personal, hermanos. La salvación es personal, pero el culto también es personal. Cada uno de nosotros viene a dar culto al Señor. Por lo tanto, ¿cierto? La renovación de la experiencia de adoración no depende del grupo de alabanza, no depende, ¿cierto?, del predicador, no depende de nadie más que de ti mismo, ¿sí? Tú tienes que renovar esa experiencia. Y no es, ¿cierto?, no es tarea de la iglesia renovártela, sino tú tienes que hacerlo diariamente, porque Dios, ¿cierto?, no quiere adoradores solamente de día a domingo, quiere de que tú vivas una experiencia continua de adoración. Y cuando vengas a la casa de Dios, ¿cierto?, es para juntarte con tus hermanos, para cobrar nuevamente fuerzas, ¿cierto?, en la unidad del Espíritu. Hermanos, por lo tanto, te invito a que renueves este deseo en tu interior, que cuando vengas el próximo domingo ya vamos a comenzar a tener cultos, solo de 20 personas, vamos a hacer 2 turnos, ¿no? 2 turnos, primer culto a las 9, segundo culto a las 11 de la mañana. Y yo les invito a que lleguen unos 15 minutos antes para hacer todo el proceso, ¿cierto?, de lavado de manos y todo lo que hay que hacer, para que así empecemos a la hora y terminemos, ¿cierto?, una hora, para que así podamos tener los 2 cultos y entre medio un espacio, ¿cierto?, para hacer toda la limpieza y lo que se nos demanda a nosotros. Así que, hermanos, vengamos, ¿cierto?, como una actitud, como dice el versículo número 10, ¿cierto? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Entonces, hermanos, así sea nuestra actitud el próximo domingo, vengamos con una actitud de alabar a Dios con mucho gozo, de volvernos a juntar, ¿cierto? Y de gozarnos en su presencia. Así que, hermanos, le invito a orar, le invito, ¿cierto?, a que podamos tener un momento de oración y pidámosle al Señor de que Él renueve ese espíritu, ¿cierto?, de adoración dentro de nosotros, para que podamos escuchar su voz, para que podamos escuchar las alabanzas, gozarnos en ellas, también nosotros cantar y tener una experiencia nueva cada día de adoración con el Señor, y nunca más salga de nuestra boca de que nos aburrimos en su casa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que, Señor, tú la seas prosperando en nuestra vida, y que ya el próximo domingo que nos volvemos a juntar, Señor, acá, podamos ser bendecidos por ti, y que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para los hermanos y hermanas que lo han escuchado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos ya el próximo domingo acá en el templo. Le estaremos enviando toda la información necesaria para que usted venga y se prepare. Amén.